Muy buenos días para todos ustedes, nuevamente en este curso de Introducción a la Teología. Antes de empezar este curso, la oración respectiva al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped el alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Goza que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dirigiéndose a todo, dijo Jesús: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos. Palabra del Señor. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de Fray Luis de Granada, que es nuestro espacio, donde en este año vamos a dar curso a la teología dogmática. Vamos a ver en este año, y si Dios quiere el otro año, todos los cursos referentes a la teología dogmática, comenzando por la introducción a la teología, que es el primer curso que vamos a ver. Luego vamos a ver la teología fundamental, vamos a seguir con antropología teológica, después vamos a mirar la cristología, vamos a estudiar también el misterio de Dios, vamos también a estudiar la neumatología, la escatología, la eclesiología y la mariología. El curso de introducción a la teología lo vamos a dictar en 6 sesiones, es decir, hasta el 12 de marzo. Y para los que apenas están conociendo esta pedagogía o esta metodología, vamos leyendo las ideas y yo las voy comentando. Después de la clase se mandará por internet, por correo, la clase del día grabada, los apuntes que tenemos aquí y algunos libros de apoyo. Hay muchas personas que nos están acompañando de cursos pasados. Ellos saben entonces cuál es nuestra metodología, cuál es nuestra manera de proceder. Ya entrando en materia, vamos a estudiar la introducción a la teología y hemos escogido el manual de los profesores José Morales y José Manuel Fidalgo. Es el libro de la introducción a la teología y estos autores manejan 11 temas que son los que vamos a estudiar en estas clases. El primer tema que vamos a abordar en el día de hoy es ¿qué es la teología? Ustedes lo están viendo allí. El segundo tema que también abordaremos hoy, la teología y la revelación. Para la siguiente clase viene el tema de la fe y teología y la razón humana en teología. Después veremos el lenguaje y la teología, la Sagrada Escritura, después la tradición
el magisterio de la iglesia, y la otra clase será la experiencia de Dios, la teología, ciencia de la fe, y la última clase será la unidad y pluralidad en teología. Entonces, vamos a comenzar hablando de la introducción a la teología. Hay un principio que se dice claramente: del riachuelo al río, del río al mar y del mar al océano. Vamos a empezar con elementos básicos de teología para que ustedes vayan armando el edificio teológico. Y por lo tanto, vamos a estudiar estos conceptos básicos. Por eso es una introducción en este mes y medio, donde vamos a repasar los conceptos básicos de la introducción a la teología. Lo primero que se pregunta el teólogo es: ¿qué es la teología? Es decir, en el fondo se está preguntando por la esencia de la teología. ¿Qué es lo que hace que esto sea teología y no sea antropología, noxiología, ética, sino teología? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y por lo tanto se pregunta por el sentido y la naturaleza de la actividad teológica. Es decir, ¿cuál es el sentido de la teología? ¿Para qué sirve la teología? Y obviamente, ¿cuál es la naturaleza de la actividad teológica? Porque la teología es una actividad sobre un objeto que vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que llamamos teología a la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios. Es decir, que el teólogo se centra en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, el teólogo, cualquier teólogo, tiene que mirar, escrutar, analizar la palabra de Dios. Y allí viene un documento del Vaticano II, la Dei Verbum, que dice claramente que la escritura es el alma de la teología. Por eso no se puede hacer teología sin tener en cuenta la escritura. La escritura es el fundamento, porque allí se encuentra, obviamente, la palabra de Dios y también la tradición. Pero después de mirar la palabra de Dios, que se nos da por la escritura y en la tradición, el teólogo debe exponerla de manera ordenada y sistemática. Es decir, que la teología implica un orden, implica un sistema. No son ideas al garete, sueltas, sino hay un orden, hay una metodología y hay una sistemática. ¿En base a qué? A la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y el magisterio como guía. Es decir, que el teólogo cristiano o católico, cuando realiza el examen teológico o el quehacer teológico, tiene que observar tres elementos que van unidos. La escritura, pero una escritura que se lee en la tradición viva de la Iglesia, acompasado por el magisterio de la Iglesia, que tiene que custodiar el depósito de la fe. Y les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo voy a una casa y me pasan un álbum familiar para ver los integrantes de la casa, voy a ver un resto de personas, un señor mayor de 70 años, una mujer de 40 años, un niño de 10 años, otra muchacha de 20 años, etcétera, etcétera, pero no sé quién es quién. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es quién? Y usted me va a decir, él es mi papá, él es mi abuelo, ella es mi hermana y él es mi hijo. Eso es lo que hace la tradición. La tradición le da a uno
los criterios de lectura. Y por eso la escritura se lee dentro de la tradición viva. Cuando hablamos de tradición viva, estamos diciendo que la tradición viva la componen ¿quiénes? Los padres de la iglesia, la misma liturgia, el magisterio y sobre todo la experiencia creyente, que es la vida de los santos. Entonces, el teólogo católico, a diferencia del teólogo protestante, también apela a la tradición guiado por el magisterio, porque el magisterio tiene que custodiar el depósito de la fe que se ha ido desarrollando y se ha ido evolucionando a través de la historia. La teología presupone la fe en el Dios vivo de la revelación, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Dios y Padre de Jesucristo. Cuando hablamos de Dios, tenemos inmediatamente que decir que es el Dios vivo de la revelación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque recuerden que en la modernidad, lo vamos a ver más adelante, el concepto de Dios se coloca en entredicho. Para muchos modernos, Dios es una idea, como lo vamos a ver más adelante. Pues no, el Dios de la teología es el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es también el Padre de Jesucristo. Es decir, que cuando hablamos de Dios, no vamos a hablar de cualquier Dios o de cualquier idea de Dios, sino va a ser el Dios de la revelación. Esto es muy importante, porque hoy, cuando se habla de Dios, se pueden presentar muchos equívocos. Por eso, a partir del Vaticano II, se impone una especie de metodología. No hablar directamente de Dios de entrada, sino hablar de Cristo, porque Cristo, Jesús de Nazaret, nos conduce a Dios, es decir, nos conduce al Padre. La teología se basa en la capacidad de la razón humana para acercarse a los misterios revelados con el fin de contemplarlos y exponerlos con el máximo rigor posible y con el respeto religioso que merece. Aquí está resonando, recuerden ustedes, la fides et ratio, fe y razón. Es decir, el teólogo necesita la capacidad racional y por eso no se puede hacer teología sin utilizar la razón, porque podríamos caer en un fideísmo que fue condenado, recuerden ustedes, en el siglo XIX, especialmente en el Vaticano I. Recuerden que hay dos posturas, el fideísmo, sola fe, el racionalismo, sola razón. Pero una sana teología debe complementar y conjugar la fe y la razón. Y les digo una cosa, los problemas de la teología, a través de la historia de la misma teología, es la ruptura de los binomios. Coloquemos ejemplos. Hay un binomio que va de la mano, gracia y libertad. Hay otro binomio que va de la mano, trascendencia e inmanencia. Hay otro binomio, mística y profecía. Y hay otro binomio que es el que estamos viendo, fe y razón. Cuando en la teología un teólogo o una escuela rompe estos binomios que acabo de mencionar, se produce un desequilibrio en la manera de realizar la teología, que en el fondo fue el problema de la teología protestante. Recuerden, la teología protestante, solo Cristo, sola fe, pero no se tuvo en cuenta ni la tradición, ni mucho menos el magisterio. Por eso podríamos decir que la teología cristiana católica es equilibrada, porque conjuga los binomios. Por ejemplo, gracia y libertad.
gracia y libertad. Inmanencia y trascendencia. El Dios que está en la historia es también el trascendente. El verdadero profeta debe ser profeta, pero a la vez místico. La experiencia de Jesús de Nazaret, que sube a la montaña a intimar con el Padre, pero que pasa haciendo el bien. Y una manera de hacer el bien es predicar el reino de Dios. La teología no es un saber directamente infundido por Dios en el intelecto humano, sino que procede del esfuerzo laborioso y voluntarioso de ese intelecto iluminado por la fe cristiana. ¿Qué hace la teología? Aunque es una actividad de hombres y mujeres creyentes concretos, la teología no es una empresa meramente individual. Es la iglesia misma quien busca comprender y profundizar su propia fe. Recordemos 1 Pedro 3:15. Esta carta le está hablando a una comunidad y les está diciendo a esa comunidad a la cual habla que debemos dar razón de la fe. 1 Pedro 3:15. Hay que dar razón de la fe. Y esa es la tarea de la iglesia y la tarea del teólogo. Es decir, que el teólogo presta un servicio a la comunidad creyente porque ayuda a comprender el sentido que tiene la teología para la comunidad creyente. Y cuando miramos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de las primeras comunidades cristianas. Y en las primeras comunidades cristianas vamos a ver a los padres apostólicos, a los padres apologistas y a los grandes padres del siglo IV y V que están dando una respuesta a ese quehacer teológico. En otras palabras, están realizando una teología, están explicando a los paganos y a otras gentes en qué consiste la teología y de cuál Dios se está hablando. La teología, desarrollo espontáneo de la fe. La teología cristiana tiene un origen propio y específico. No procede de la simple curiosidad intelectual ni se dedica a satisfacerla. La teología es una ciencia de salvación que debe, en último término, ayudar a los hombres a conseguir su destino eterno. Es decir, que el teólogo busca la salvación. Busca la salvación. Es decir, la teología tiene una dimensión soteriológica. No es un lujo intelectual, sino una necesidad de la vida cristiana que no puede ser satisfecha por ningún otro campo de saber. Por eso, cuando miremos la historia de la teología, vamos a ver diferentes escuelas y diferentes modelos o paradigmas. Y cada escuela está respondiendo a una época. Los padres apostólicos respondieron a una época, los apologistas también respondieron a unas circunstancias particulares, los grandes padres del siglo IV y V, donde están los padres capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, San Basilio, van a ayudar a conformar el dogma cristológico y el dogma trinitario, y así sucesivamente vamos a ver muchos teólogos. Por ejemplo, en la época medieval vamos a ver a un San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes padres de Occidente. Vamos a ver en el siglo XIII a un Santo Tomás de Aquino, a un San Buenaventura, dos grandes escuelas, una escuela dominicana a la cual yo pertenezco y la escuela franciscana. Y en el siglo XVI vamos a ver a grandes teólogos, especialmente la escuela carmelitana, la escuela agustiniana, y así sucesivamente en la historia se va mostrando cómo grandes teólogos en cada momento y en cada época muestran el sentido de la teología. Cuando hablamos de paradigma, recuerden ustedes, ¿qué es un paradigma? Es un conjunto de ideas, de valores, de principios que van a manejar una época, que van a incidir en una época. Entonces, cuando uno estudia la teología y hace teología, debe tener en cuenta el contexto. Es lo que se llama el Sitzleben, es decir, cómo se han ido desarrollando las ideas a través de la historia.
Y por eso la historia es muy importante para el teólogo. Fue una de las grandes adquisiciones del Vaticano II apelar a la historia, porque la revelación tiene una nota histórica. Eso, claro está, ya venía desde el siglo XIX, especialmente con la escuela de Tubinga. La teología existe porque es, en primer lugar, un desarrollo natural y espontáneo de la vida de la fe. Los bautizados, todos nosotros que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hacemos preguntas. Y el hecho de hacernos preguntas nos va convirtiendo en teólogos. Es decir, que en cierta manera, todos los bautizados en el fondo llevan la semilla del teólogo porque se pregunta por la fe. Y todos nos tenemos que preguntar por la fe, porque preguntarnos por la fe significa madurar en la fe, significa mirar qué implica la fe para cada uno de nosotros y especialmente la fe para la comunidad creyente. Por eso los catequistas, el trabajo del catequista es tratar de interpelar a los niños, a las niñas de primera comunión, a los jóvenes de confirmación, a las personas que van a acceder a los sacramentos, para que se pregunten qué implica la vida de la fe. Y eso lo vamos a ver en los padres de la iglesia, cómo los padres de la iglesia hacían catequesis, que eran las catequesis mistagógicas, que fueron muy importantes para la antigüedad. Quien de verdad ama a Dios desea conocerle con más profundidad y con más detalle. Esa fue la experiencia de un Santo Tomás de Aquino que amó a Dios desde que era joven. Recordemos que Santo Tomás de Aquino nace en el año 1225 y entra en el monasterio benedictino a los 5 años y allí empieza a tener una experiencia muy bonita de Dios y a la vez se empieza a preguntar por ese Dios de el que él ama tanto. La actividad teológica procede, por tanto, de la fe. Es un saber de fe que supera la razón sin negarla. Si el creyente acepta los misterios de la revelación, es porque considera que no están desprovistos de sentido y afectan a los asuntos fundamentales de la existencia. Es que la fe, recuerden amigos y amigas, toca la existencia, es decir, toca todas las dimensiones humanas. Y por eso es importante leer, por ejemplo, a los grandes santos, a los grandes doctores, como por ejemplo un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Ávila, una Benedicta, eh, Edith Stein, un Santo Tomás de Aquino, un San Francisco de Sales, un San Agustín. Porque si miramos, por ejemplo, el caso de San Agustín se interpela y se pregunta, y a partir de allí empieza su reflexión teológica. Aunque sea trascendente, el misterio de la salvación tiene que ser penetrada de algún modo por el espíritu humano. Es decir, el contenido de la fe implica cierta inteligibilidad y coherencia de la fe misma y puede convertirse en objeto de reflexión y de estudio más profundo. Ahora vamos a ver cómo nacen los términos teología y teólogo, que es lo que estamos estudiando. Los términos teología, teólogo y otros pertenecientes a la misma familia semántica aparecen usados con relativa frecuencia en el paganismo, es decir, que es un término que ya se venía usando en el ambiente pagano, con algunos filósofos, con algunos poetas como Hesíodo y Homero, etcétera, etcétera. La palabra teología sirve a los antiguos griegos para designar los relatos de poetas como Homero y Hesíodo que se refieren a los dioses. Los autores cristianos introducen estos términos aspectos nuevos con resonancias y significaciones originales. Para los escritores cristianos de los primeros siglos, el teólogo es un vidente directo de los misterios divinos que se hallan patentes a su espíritu por gracia extraordinaria. Teólogo es quien goza la contemplación mística de Dios.
El saber teológico adquiere rango de disciplina académica con la aparición de las universidades. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Y se diferencia claramente de la filosofía, de los estudios bíblicos y del derecho canónico. El encuentro entre la palabra y el logos griego. Nos referimos con esta expresión al contacto e interrelación que se produjo en los primeros siglos entre el cristianismo y la filosofía griega. Estamos hablando de la antigüedad, es decir, estamos hablando desde finales del siglo I más o menos hasta el siglo V. Este encuentro histórico entre la palabra de Dios y el logos griego, o entre el misterio cristiano revelado y la razón humana que investiga el mundo, es un hecho de excepcional importancia religiosa y cultural y establece las bases para la armonía y buen entendimiento entre la fe y la razón, que son la raíz de la teología. Por eso para esta semana vamos a mandar la Fides et Ratio para que ustedes se den cuenta la importancia de ese acontecimiento histórico entre el mundo semita y el mundo griego. Es decir, cómo se encontraron esas dos cosmovisiones, la cosmovisión semita y la cosmovisión griega. Para muchos, entre ellos para el Papa Benedicto XVI, ese encuentro fue provechoso, pero para otros, ese encuentro fue peligroso, porque se mezclaron dos cosmovisiones. Una cosmovisión semita, que tiene una manera diferente de pensar, y una cosmovisión griega, que también tiene unos parámetros. Un ejemplo, el griego se pregunta por la esencia. Ejemplo, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? El semita no se pregunta eso. El semita no es una persona que haga preguntas por la esencia o por la sustancia, sino el semita narra una experiencia de encuentro. Entonces allí, obviamente, las opiniones están repartidas. Unos dicen, el encuentro fue maravilloso, allí citamos al Papa Benedicto, y otros dicen, el encuentro fue nefasto, especialmente los protestantes del siglo XIX. Uno de ellos, Arna, hace ese reclamo, cómo los misterios cristianos se helenizaron y perdieron el sabor. Eso lo vamos a ver en un curso que yo espero dar de pronto para el otro año, Historia de la Teología, para ver cómo la escuela liberal del siglo XIX pues hace esos reproches. Y un teólogo del siglo XX también hace ese reproche, que se llamaba Oscar Cullmann, es un teólogo protestante. El prólogo de San Juan establece una correspondencia entre la fe bíblica en Dios y la búsqueda filosófica. Teología y filosofía no pertenecen a dos mundos incomunicables, separados por un abismo, aunque la primera sea religiosa y la segunda sea profana o secular. La necesaria diferenciación entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología, no impide la existencia de elementos y horizontes comunes, que exigen no solo un reconocimiento mutuo como caminos hacia la realidad, sino también una mutua implicación. ¿Qué es esto que acabamos de decir? Recuerden que las ciencias tienen objetos formales y objetos materiales. La filosofía y la teología comparten un objeto material que es el hombre. Pero lo que lo diferencia, es decir, lo que diferencia la teología y la filosofía es que el hombre se ve en perspectiva de revelación y la filosofía ve al hombre en perspectiva netamente racional. No significa que el teólogo no emplee la razón, ya lo decíamos al principio. El teólogo necesita la razón, pero la razón debe ir acompañada
de la dimensión de la fe. Entonces, todas las ciencias, especialmente las ciencias humanas, comparten un mismo objeto material, el hombre. Pero lo que las diferencia es el objeto formal, porque el objeto formal les da una perspectiva particular para comprender ese objeto. Entonces, cuando hacemos teología, miramos todos los demás objetos desde el Dios de Jesucristo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la geología, de la ecología, que es un tema que comparten varias ciencias, pero cuando hablamos desde la ecoteología, estamos haciendo una reflexión desde los elementos de la revelación cristiana, donde esos elementos se convierten en criterios hermenéuticos que me ayudan a interpretar qué significa y qué se entiende y cuáles son las implicaciones de un sistema ecológico, por decir algo. Y así, eso lo podemos aplicar a otras ciencias. Por ejemplo, en teología moral, que es, a mi modo de ver, la, la teología más completa en cuanto que estudia todos los objetos, obviamente, pero desde una perspectiva creyente, es decir, desde unos elementos de revelación. El teólogo moral estudia, por ejemplo, la economía, estudia la ecología, estudia los problemas bioéticos, pero la mirada es una mirada que parte de los criterios que arroja la revelación. Entonces, un teólogo moralista que estudie moral económica, moral social, debe conocer los elementos básicos del mercado, como la oferta y la demanda, pero además de ello, hace una lectura desde la revelación. La razón creyente sabe, sin embargo, que aceptar los misterios cristianos no es absurdo y sabe también que puede investigarlos con respeto y descubrir en ellos horizontes de racionalidad que no sospechaba. La afinidad entre fe y razón o entre teología y filosofía se advierte claramente en el hecho de que ambas investigan desde perspectivas diversas el sentido último de las cosas y ambas proceden también de manera ordenada, sistemática y precisa en su investigación. Es decir, el ejemplo, la teología y la filosofía van a estudiar el mismo objeto material, pero van a ver el objeto desde diferentes perspectivas. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿la filosofía es importante para la teología? La respuesta es afirmativa, sí, pero no cualquier filosofía. Porque una filosofía meramente inmanente, que no tenga en cuenta los criterios trascendentes, no sirve para desarrollar una teología. En otras palabras, una filosofía netamente materialista no me sirve para hacer teología. Sí se necesita de la filosofía, y el Papa Benedicto lo decía, y lo mismo el Papa Juan Pablo II lo decía, por ejemplo, en Fides et Ratio, pero no cualquier filosofía, sino una filosofía que se abra al trascendente. Eso es muy importante conocerlo porque a veces en los grupos la gente le tiene miedo a la filosofía y no, tenemos que apelar a la filosofía. El Papa Juan Pablo II, recuerden ustedes, estudió la filosofía de Max Scheler para desarrollar su teología, por ejemplo, su teología del cuerpo. Y así muchos otros teólogos han apelado, por ejemplo, al personalismo, a la fenomenología y lo mismo a la metafísica clásica para desarrollar su teología. Uno de los grandes teólogos protestantes, Pannenberg, lo va a decir claramente. La filosofía es necesaria a la teología. De hecho, para comprender la teología de Pannenberg, hay que comprender muy bien
la filosofía de Hegel, es decir, el idealismo alemán. Noción de teología. Ahora vamos a ver qué es la teología. Vamos a dar definiciones. ¿Y qué es una definición? Una definición busca encontrar los elementos esenciales y fundamentales, lo que constituyen un objeto. Sin esos elementos no se puede constituir un objeto de estudio. La teología puede definirse como la ciencia en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados por Dios y sus consecuencias para la existencia humana. ¿La teología es ciencia? Sí, porque tiene un objeto, porque tiene un método, porque tiene una sistemática y porque tiene una finalidad. Claro está que en la historia de la filosofía y de la misma teología ha habido tanto filósofos como teólogos que no consideran propiamente a la teología como ciencia. Eso hay que saberlo porque esas corrientes están. Entonces, para algunos teólogos y obviamente para los filósofos, y sobre todo los filósofos de la ciencia, pues la teología, al igual que otras ciencias humanas, no tienen el carácter o el estatuto epistemológico de ciencia, sino es una opinión un poco creíble, pero no tiene ciencia. ¿Qué ha dicho el magisterio de la iglesia? Y allí está el documento de la Comisión Teológica para que lo investiguen, que también de pronto se los voy a mandar. Pues para esta comisión, la teología es ciencia, porque tiene un objeto, ya lo decíamos, porque tiene un método, porque tiene una sistemática, porque tiene una finalidad y porque da sentido a una dimensión humana. Un ejemplo de ello está en la Suma Teológica, cuando el Aquinate se pregunta si la teología es ciencia o no es ciencia. Esa es la cuestión número 1 de la Suma Teológica. Allí la pueden encontrar. Valdría la pena de que ustedes leyeran ese articulito y allí Santo Tomás de Aquino se hace esa pregunta y la va a responder. Claro está que el concepto de ciencia de Tomás de Aquino no es igual al concepto de la modernidad. La fe es el presupuesto absoluto de la teología. Esto lo reitera también, en cierta manera, el documento de la Comisión Teológica. El teólogo debe ser un creyente, porque el teólogo está prestando un servicio a su comunidad. Es un creyente, es el primer creyente que está dando razón de su fe. Primera Pedro 3:15. Estamos dando razón de la fe. Por lo tanto, una persona que sea atea, pues no debe estudiar teología. O si estudia teología, pues en el fondo no ha encontrado el verdadero sentido de la teología, porque el teólogo debe ser un creyente. En palabras de von Balthasar, un gran teólogo del siglo XX, el teólogo se debe arrodillar, es decir, debe orar. Y esa experiencia la encontramos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Se cuenta en Santo Tomás de Aquino que una vez leyendo un pasaje de la Sagrada Escritura que era confuso para él, Santo Tomás de Aquino se puso en oración y oró mucho hasta que sintió la inspiración. Y Santo Tomás nos muestra entonces que cuando uno va a estudiar teología, lo primero que tiene que hacer uno es orar. Por eso aquí en este espacio, para que las personas que están apenas entrando a nuestro espacio, siempre empezamos con una oración y terminamos con otra oración que es la coronilla. Es decir, que este espacio es un espacio académico, pero también es un espacio para orar, porque no podemos separar el estudio teológico de la oración. Por eso el teólogo, como les digo, debe ser un creyente. Esto es así no solo porque la fe sea su materia prima, dado que la teología se hace a partir de la fe, sino porque la buena teología se debe hacer desde dentro de la fe. Y es así algo más que una simple reflexión racional sobre los datos de la revelación.
Aquí hay una historia que valdría la pena que ustedes miraran como tarea. La historia de San Agustín de Hipona, sobre todo en su obra, él va a mostrar cómo él se encuentra con el Dios de Jesucristo. Esa obra de San Agustín, que narra su vida propiamente, va a mostrar cómo él ha ido evolucionando en ese encuentro con el Señor, obviamente por gracia de Dios, pero cómo él se ha abierto a la gracia y cómo él se ha dejado compenetrar por la palabra del Señor, pero también cómo él ha reflexionado esa experiencia de fe. La teología es ciencia de la fe. Es una reflexión primero espontánea y luego metódica, realizada por la mente cristiana en el ámbito de la iglesia en torno a la revelación de Dios y a las realidades iluminadas por ella. La teología tiene un método, lo vamos a ver mucho más adelante, pero me adelanto. Tiene un método. El auditus fidei, el intellectus fidei, el actio fidei y el testimonio fidei. Ese último aspecto lo añade Olegario Sánchez de Cardenal, un gran teólogo español, que lo vamos a explicar. ¿En qué consiste estos 4 momentos? El auditus fidei significa escuchar la revelación. Es decir, escuchar esa palabra de Dios que se nos da por medio de la escritura y que se comprende en una tradición viva. Aquí nombré un verbo fundamental para el teólogo: escuchar. Y el escuchar implica dejarse tocar por la palabra de Dios. Por eso, recuerden el Antiguo Testamento, Deuteronomio: escucha, Israel, amarás a tu Dios con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente y con tu espíritu. Es decir, que lo primero que tiene que hacer el teólogo es escuchar. Escuchar. Y ese escuchar implica conjugar todos los sentidos en terminología escolástica, internos y externos, para hallar el sentido de esa palabra de Dios que está en la escritura y en la tradición. El segundo elemento, intellectus fidei, utilizar la capacidad racional para ir comprendiendo el dato de la fe. Y por eso es que los teólogos usan categorías. Por ejemplo, la categoría misericordia. A partir de la categoría misericordia, usted puede hacer una lectura teológica. La categoría signos de los tiempos del Vaticano II. Usted a partir de allí puede hacer una lectura teológica. La categoría experiencia. Usted a partir de allí puede hacer una lectura teológica. Entonces, el teólogo, lo vamos a ver más adelante, utiliza categorías conceptuales para ir comprendiendo el dato de la fe. Tercer momento, eso que se ha comprendido se tiene que llevar a la vida. Y allí tenemos que darle gracias a la teología de la liberación. Porque recuerden que la teología de la liberación usa un método llamado el ver, juzgar y actuar, que es un método que nace en Europa en los años 30, pero que la teología de la liberación lo asume para su quehacer teológico. Es decir, que el teólogo no se puede quedar en las nubes, sino tiene que aterrizar a una realidad en la cual nos movemos, en la cual vivimos, en la cual existimos. Y por eso el teólogo tiene que examinar y escrutar los signos de los tiempos que se dan en la historia. Pero viene la cuarta dimensión, gracias a Olegario. El teólogo debe dar testimonio. Entonces son 4 pasos: un escuchar, un reflexionar, un compromiso y dar un testimonio. El teólogo escucha, el teólogo reflexiona,
El teólogo se compromete con unas realidades de la fe y el teólogo allí en esas realidades de la fe da testimonio de su fe. Testimonio. Esto que estamos diciendo lo va a trabajar muy bien el padre Pienino en un libro llamado Teología Fundamental, en la última parte, donde habla de la iglesia y va a decir que la iglesia debe tener una dimensión testimonial, lo que significa que los creyentes, los cristianos, los teólogos deben dar testimonio de eso que creen. No es una tarea individual, ya lo habíamos dicho. Su terreno y sus áreas son la vida de la fe y de los misterios de la fe. Su base última es la iglesia entera, a la vez beneficiaria y responsable del quehacer teológico. Es una meditación sobre la fe de la iglesia, tal como lo expresan la Sagrada Escritura, los símbolos, las definiciones conciliares y los escritos de los padres. No busca fundamentar su objeto, sino comprenderlo. Es decir, comprendemos los datos de la fe. No los creamos, el teólogo no crea su objeto. El teólogo contempla lo que ha recibido por gracia. Pero el teólogo cuando hace esa contemplación, fíjate, tiene en cuenta la escritura, Sagrada Escritura. Ya lo dije al principio, Dei Verbum. La escritura es el alma de la teología. Los símbolos, donde está el resumen de nuestra fe, el credo apostólico y el credo niceno. Allí se encuentran las verdades de la fe. Las definiciones conciliares, que son muy importantes, sobre todo las definiciones de los 5 primeros concilios, que son fundamentales para entender la fe de la iglesia. ¿Cuáles son esos concilios? Nicea, 325. Constantinopla, 381. Éfeso, Calcedonia. Eso dije 4, después les digo el otro. Estos 4 primeros concilios son muy importantes. ¿Por qué? Porque allí se fragua ¿qué? El misterio trinitario, el misterio cristológico, el misterio neumatológico y las verdades sobre María. Porque María se debe entender en función al misterio trinitario. Entonces, vamos a ver un Nicea 325. Jesús es consustancial al Padre. Vamos a ver Constantinopla 381, la verdad del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Vamos a ver Éfeso, maternidad divina. María es la Madre de Dios. Y vamos a ver Calcedonia, una naturaleza, una persona y dos naturalezas. Una persona y dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona divina. Por esos 4 concilios son pero muy importantes para comprender la fe de la iglesia. Y el teólogo entonces siempre los debe tener en cuenta para desarrollar su teología. Los escritos de los padres, y fundamental, porque ya el Vaticano II lo dice claramente, la renovación de la iglesia implica ir a las fuentes, implica ir a la escritura e implica ir a los padres de la iglesia. Y por eso cuando vemos la nueva teología, un movimiento francés de los años 30, 40, 50, dos grandes escuelas, la escuela jesuítica y la escuela dominicana, especialmente la escuela jesuítica, estudiaron a los padres. Allí está Danielú, y está Henry de Liva, que fueron jesuitas, y están los dominicos Congar y Chení. Ellos todos se preocuparon por los padres de la iglesia, porque se dieron cuenta de que la única manera de comprender qué es la iglesia
¿Y cuáles son sus implicaciones? Era ir a los padres de la iglesia y sobre todo a la escritura. Este capítulo de la Nueva Teología es apasionante porque este movimiento de la Nueva Teología que fue condenado, el Papa Juan XXIII después los acogió y resulta que esos que fueron condenados en un principio fueron los grandes pioneros y los que elaboraron las 4 constituciones del Vaticano II, como son la Sacrosanctum Concilium, la Lumen Gentium, la Dei Verbum y la Gaudium Spes. Es decir, que en esos 4 documentos que son claves, que son fundamentales, se encuentran los grandes maestros de la Nueva Teología y también la escuela alemana con Rahner, Hugo Rahner y otros más que ayudaron a comprender el quehacer de la teología. De ahí, de hecho, de esa experiencia nacieron o nació una gran revista, la revista Concilium. La revista Concilium es un tesoro, hermanos y hermanas. El que quiera aprender teología, lo invito a que estudie la revista Concilium, porque en la revista Concilium, especialmente los primeros numerales, es decir, del año 60 y punta, 65, 66, hasta el año más o menos 70, 75, vamos a encontrar esos grandes teólogos como un Henry de Libá, como un Congar, como un von Balthasar, etcétera, etcétera, que van a dar elementos fundamentales para el quehacer de la teología. Otra revista muy importante, Selecciones de Teología, otra revista muy importante, la revista Comunio, y hay más, pero especialmente esas 2 revistas, otras revistas en el ámbito hispanohablante, que llegan a nuestros hogares, a nuestros conventos, a nuestras parroquias, son fundamentales para conocer esos grandes teólogos de esta época, que fue la época dorada de la teología del siglo XX. ¿Por qué? Porque volvieron a los padres de la iglesia. Y en ese Vaticano II vamos a encontrar, o el Vaticano II es el resultado de esos movimientos que se fueron gestando. Uno de ellos, el movimiento litúrgico, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muy importante y fundamental, con un gran autor llamado Odo Kassel, que estudió el concepto de misterio, que es muy importante. Los grandes eclesiólogos de la época, uno de ellos, Congar, Henry de Libán, los movimientos de la Sagrada Escritura, el movimiento bíblico, que es fundamental para conocer la teología, porque el movimiento bíblico apela al dato de la historia. Es decir, tener en cuenta la historia. Pero eso obviamente lo vamos viendo en este curso y en los otros cursos que vamos a ver más adelante. La teología es discursiva y metódica. Arranca de la fe y vive dentro de ella, pero usa el esfuerzo humano y avanza paso a paso en un saber que necesita del tiempo para perfeccionarse y madurar. Es discursiva y metódica, es decir, utiliza la conceptualización. Se manejan conceptos, como cuáles, como gracia, como libertad, como redención, como soteriología, como pecado original. Esos conceptos hay que manejarlos. Y por eso es que la teología es una ciencia, porque tiene una jerga propia, como el abogado tiene su jerga, como el ingeniero tiene su jerga, como el médico tiene su jerga. Lo mismo en teología. Hay términos que son teológicos. Por ejemplo, la unión hipostática, la sustancia, la esencia. Todo eso son elementos que hay que ir conociendo porque son conceptos que nos dan un punto, es decir, nos dan una definición sobre algo que se estudia en la teología. Y obviamente es metódica porque ya apela a un método que ya les acabé de mencionar y apela a otros métodos que los vamos a ver más adelante, el método de Lonergan, el método trascendental de Rahner, etcétera, etcétera, el método de la época medieval, la lectio, la quaestio y la disputatio, etcétera, etcétera. La teología es, por tanto, una actividad de carácter intelectual y no afectivo, aunque presupone el amor y tendencia hacia los misterios sobrenaturales. Su término no es directamente la unión con Dios, que es la meta de la vía mística, sino una captación detallada y bien construida de la revelación, es decir, un conocimiento desarrollado de la fe.
El teólogo procura además relacionar las verdades de la fe con el resto de los conocimientos humanos y los datos que proporciona un mundo real y creado por Dios, en el que existen verdades relativas pero estimables, causas segundas junto a la causa trascendente y fines intermedios junto al fin último. La teología es imperfecta, es susceptible de progreso porque contiene aspectos de ciencia humana. Es decir, la teología va en continuo movimiento, es dinámica, va avanzando. Eso es lo que se llama la evolución del dogma. La teología como trabajo eclesial. La teología es una actividad de la iglesia entera. La actividad teológica se desarrolla por individuos concretos que imprimen su propio estilo y su personalidad, pero no es un trabajo puramente individual. La teología es una actividad corporativa de la iglesia y nunca la reflexión privada de un teólogo. Sirve a la iglesia y al bien de los hombres y contribuye al reino de Dios. Aquí vemos una categoría, reino de Dios. La labor de los teólogos se halla, por tanto, profundamente vinculada a la vida eclesial, de modo que puede ser considerada en cierto sentido un órgano de la iglesia. El teólogo es miembro de una comunidad viva, de esta comunidad recibe la fe y con ella la comparte. Los teólogos están llamados, por tanto, a servir a la comunión y tienen que dar gratuitamente lo que gratuitamente se les ha dado, que es el eslogan de este programa: lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis. Por eso nosotros no cobramos nada, no pedimos contribuciones, sino estamos volcados a la evangelización y al conocimiento de la teología, por lo mismo que acabamos de escuchar. La teología tiene autonomía científica. La teología no es en la iglesia una función delegada del magisterio eclesiástico y una simple derivación de este. Ejerce un trabajo propio, con autonomía científica y responsabilidad, algo que le es necesario al magisterio mismo en su tarea de declarar y explicar la doctrina católica. La teología tiene una misión en el mundo. El destinatario de la teología no es únicamente la comunidad cristiana en cuanto tal, y el teólogo se dirige también directa o indirectamente, aunque no lo haga siempre de modo explícito, al mundo de la cultura y a la sociedad en general. Bueno, damos 5 minutos de descanso para que se tomen un tinto, una aromática, un refresco, y volvemos a las 11:15 para ver el otro capítulo, la teología y la revelación. Muchas gracias. Nos vemos en 5 minutos para continuar nuestro tema de hoy. Gracias.
Bueno, buenas tardes nuevamente o buenos días para los que nos escuchan. Seguimos con nuestra segunda parte, la teología y la revelación, pero antes de eso les quiero dar como una especie de información. Las personas que quieran pertenecer a Fray Luis de Granada, al WhatsApp Fray Luis de Granada, pueden pertenecer. Es un grupo que tenemos donde mandamos información teológica por la mañana y también espiritual, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Las personas que quieran entrar, entonces, Patricia, para que me colabores y me coloques mi teléfono, si quiere entrar, me escriben el teléfono y yo los meto al WhatsApp Fray Luis de Granada. Lo segundo es que a partir del 1 de marzo vamos a inaugurar una nueva sección. Se va a llamar la Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Es un espacio donde vamos a hablar de libros de teología. Cada 8 días, los martes, ustedes recibirán un podcast de unos 8 o 10 minutos donde vamos a hablar de algún libro de teología. Cordialmente invitados. Por eso es necesario que se inscriban a Fray Luis de Granada para poderles mandar los podcasts y ustedes puedan escuchar la reflexión teológica sobre teología. No es una reflexión espiritual, ni es una homilía, sino es mostrar el autor, el argumento teológico, etcétera, etcétera, y una valoración crítica del autor. Entonces, cordialmente invitados. Ya les estaremos informando, pero empezaremos el 1 de marzo cada martes, para que ustedes estén atentos a recibir el podcast. Y también por la mañana, para las personas que quieran entrar, mandamos libros de teología, PDFs, etcétera, etcétera, noticias de la iglesia, el evangelio del día, etcétera, etcétera. Bueno, continuando, entonces vamos a seguir, segundo capítulo, la teología y la revelación. Dos elementos muy importantes. Ya habíamos dicho que la teología, ciencia de Dios, porque tiene un objeto, porque tiene un método, etcétera, etcétera. La teología es la ciencia de Dios. Su interés se centra en Dios y su actividad salvadora en Jesucristo a favor de los hombres. Es por definición una ciencia teocéntrica. Todas las afirmaciones arrancan de Dios y a Él vuelven. Es lo que conocemos como el exitus y el reditus. Es decir, sale de Dios y vuelve a Dios. Que según los entendidos sobre la suma teológica, ellos dicen que la suma teológica tiene esa estructura: salir de Dios y volver a Dios. La teología busca esencialmente comprender quién es Dios. A partir de ahí se busca también dar sentido profundo a la existencia humana. Aquí utilizamos un verbo muy importante para las ciencias humanas, pero también para la teología, que es el verbo comprender. Pero el verbo comprender implica desarrollar una hermenéutica, porque la hermenéutica también busca comprender, en este caso comprender el texto sagrado, hallarle el sentido al texto sagrado. Y por eso es que la hermenéutica en el siglo XX ha sido una de las grandes ciencias que ha dinamizado tanto a la filosofía como a la misma teología. La teología trata de Dios en cuanto Dios, el Dios vivo de la revelación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios trino que se revela en Jesucristo y en la historia de la salvación. Un concepto clave: historia de la salvación. ¿Qué significa historia de la salvación? Que Dios se ha mostrado en la historia a través de acontecimientos, a través de hechos y a través de palabras. Y este concepto es muy importante porque para poder comprender la dinámica que se desprende del Vaticano II, hay que saber que todos los textos del Vaticano II están en la dinámica de historia de la salvación. Un ejemplo muy sencillo: la Lumen Gentium, capítulo 8, cuando habla de la Virgen María, cuando la Lumen Gentium en el capítulo 8 habla de María, muestra a María en la historia de la salvación. Es decir, cómo se comprende la figura de María en esa historia de la salvación.
Entonces, todos los textos se van a comprender desde esa perspectiva de historia de la salvación. La ciencia teológica estudia el ser de Dios en la medida en que puede alcanzarlo. No olvida nunca que Dios es un profundo misterio, que no es objeto del que se puede dar información como de otros seres, puesto que no existe de modo en que existen las cosas o los hombres en el mundo. Que la teología es ciencia de Dios significa principalmente que todo se trata en ella desde el punto de vista divino, que es lo que decíamos, el objeto formal. El objeto formal es la manera o la perspectiva con la cual se estudia algo. La teología trata de Dios y le considera ya en sí mismo, es decir, en su esencia, atributos y personas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llama como principio y fin de todas las cosas y estudia entonces las criaturas, los actos humanos, las normas que rigen la conducta humana, la gracia divina y las virtudes. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la teología? Primero, a Dios mismo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la misma creación, la figura de María, la iglesia, la escatología, etcétera, etcétera. El edificio teológico puede construirse de diversos modos, pero siempre tiene en cuenta, para estructurarse adecuadamente, que Dios ha desvelado aspectos de su vida íntima y trinitaria que son la base de la teología y que Él es además la causa libre y fin último de toda realidad espiritual y visible. La teología trata también objetos secundarios de estudio, es decir, verdades que derivan de otras ciencias y pueden contribuir a iluminar el contenido de la fe. Por ejemplo, objetos secundarios, todo el mundo de la bioética, todo el mundo de la medicina, la misma economía, pero el teólogo, ¿qué hace? Los estudia a partir de los criterios que brinda la misma revelación. El cuestionamiento moderno del concepto de Dios, ya lo habíamos dicho al principio. Hablar de Dios, hay que tener cuidado porque la gente que entiende por Dios, una energía, una idea o el Dios de Jesucristo. Y resulta que en la modernidad, como les dije al principio, el concepto de Dios se ha colocado en tela de juicio. Lo mismo el concepto de fe, lo mismo el concepto de revelación. Entonces, a partir de la modernidad, hay un viraje en la manera de comprender ese concepto de Dios. El concepto de Dios ha sufrido en la modernidad una crítica y una erosión cultural muy fuerte, hasta el punto de que en gran medida ha perdido su contenido cristiano específico. Hoy, en amplios sectores de la cultura occidental, no se entiende cuando se habla de Dios, un Dios personal, creador y redentor, que se hace hombre en Jesucristo. De ahí que decir que Dios es el asunto central de la teología no resulta hoy una información pacífica. Es decir, hoy hablar de Dios es problemático, porque cada uno ve a Dios desde una perspectiva diferente. Existen algunos esquemas y presupuestos mentales que declaran a Dios como un ser lejano e inconocible y consideran por tanto imposible o superfluo el conocimiento humano sobre Dios. Es decir, que aquí encontramos dos posiciones, una posición agnóstica, indiferente, pero también una posición deísta. Sí, creemos que hay un Dios, pero creemos que ese Dios no tiene nada que ver con mi historia particular, nada. Es decir, ese Dios me creó, me arrojó y ya. Algunas líneas del pensamiento moderno niegan directamente a Dios o niegan la posibilidad de un conocimiento sobre Dios. Ya no se puede conocer a Dios. Algunas teorías modernas y contemporáneas. Esta negación viene dada por diversos motivos. Entonces, ¿por qué se produce esta negación de Dios? Pueden haber más motivos, pero José Morales y José Manuel Fidalgo van a establecer tres grandes motivos por esa negación de Dios. Una de ellas es
Motivos religiosos. Dios es radicalmente y absolutamente otro. Dios es lejano, inaccesible. Por tanto, al ser humano parece que Dios es más Dios en la medida en que lo entendemos como separado de este mundo. Dios es el otro, y no tiene nada que ver conmigo. Motivos filosóficos. Dios es una construcción de la mente humana, es decir, es una idea en el sentido kantiano. Es una idea valiosa, útil, incluso necesaria, pero en el fondo no es más que una idea humana. Por tanto, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando del ser real. Entonces, fijémonos cómo ya con Kant, que es uno de los filósofos que más va a incidir en la modernidad y en el mundo contemporáneo, ya ese planteamiento se empieza a observar. Dios es una idea, Dios es una construcción. Y motivos metodológicos, Dios no debe ser en el fondo un problema teórico, sino práctico. La teología no debe plantearse como una cuestión sobre la verdad de Dios, sino sobre la salvación del hombre. Y de esto se desprende la secularización y el olvido de Dios, porque un rasgo de la época contemporánea y de la época posmoderna es que es una época de secularización. En la reflexión filosófica que toma cuerpo a partir de los sistemas racionalistas del siglo XVII en adelante, se produce una evolución religiosa y teológicamente empobrecida, que reduce paulatinamente a un mero concepto la realidad sobrecogedora del Dios vivo de la revelación judeocristiana. Este proceso de disolución presenta una gran complejidad y no resulta fácil determinar bien sus fases y articulaciones decisivas. El proceso de secularización consiste en una paulatina reducción de Dios a una categoría filosófica, cuyo contenido se determina libremente según los postulados de cada sistema o ideología. Aquí la influencia de Kant patentemente es una idea, Dios es una idea. El Dios vivo que sale a mi encuentro, al que se adora y con el que se habla, se transforma poco a poco en una idea abstracta. Y por eso el Vaticano II, Dei Verbum número 2, nos va a dar la definición de revelación. Ese número 2 de la Dei Verbum es muy importante porque allí se nos muestra la esencia de la revelación, que significa que Dios sale a mi encuentro por medio de Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y para qué sale a mi encuentro? Para salvarme y entrar en comunión conmigo. Por eso ya Vaticano II es muy importante, porque la revelación se va a hablar en términos de encuentro. Vaticano I, la revelación es unas ideas necesarias para mi salvación que necesito conocer. Vaticano II no desconoce a Vaticano I, sino le agrega una palabra muy importante que es la categoría encuentro. Y por eso la categoría encuentro, a partir del Vaticano II, al igual que la categoría compasión, la categoría experiencia, la categoría testimonio, van a tomar mucha fuerza. Porque la revelación no es un sistema de ideas que yo necesito conocer para salvarme, sino la revelación es un encuentro, que Dios sale a mi encuentro y que a partir de ese encuentro cambia mi vida. Y allí está la experiencia de Pablo. Hechos capítulo 9. Recuerden, Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Jesús le sale al encuentro de Pablo y a partir de allí Pablo se convierte. Lo mismo el evangelio de Zaqueo. Hoy quiero comer en tu casa, le dice Jesús a Zaqueo, y a partir de ese encuentro entre Jesús y Zaqueo, Zaqueo empieza el camino de conversión. Se deja ver y experimentar a Dios como real y se le reduce a un concepto que sirve para dar una explicación sistemática del universo. Esta desaparición de Dios de ampliación del pensamiento contemporáneo obedece en gran medida a las siguientes causas. ¿Cuáles son las causas por las cuales ha desaparecido el Dios vivo de la revelación? El hábito humano de mirar hacia abajo.
La inteligencia se aplica cada vez más a lo sensible y manejable y se reduce a lo más alto, Dios y la eternidad. Es decir, hemos caído en un inmanentismo. Estamos en el sistema de la inmanencia. Y por lo que estamos en el sistema de la inmanencia y estamos en un sistema pragmático y utilitarista, pues las cosas de Dios no me llaman la atención, porque estamos en ese mundo inverso. Por eso hay que conocer mucho eh, la posmodernidad, porque estamos en ese sistema posmoderno todavía. Toda nuestra cultura contemporánea está inmersa en la posmodernidad. Y la posmodernidad trae todo lo que estamos diciendo. El abuso especulativo que se ha hecho de la revelación y a la pérdida del sentido del misterio, se ha pensado Dios desde humanos preconcebidos. Es decir, es lo que se llama antropomorfismos. Una lectura insuficiente de la Sagrada Escritura como palabra de Dios, es decir, una lectura fundamentalista. La reflexión sobre Dios parece haber prescindido de las fuentes clásicas para su conocimiento, es decir, ha prescindido recientemente de la realidad del ser, abandono de la metafísica y de la conciencia. Es decir, Occidente y la posmodernidad abandonaron la metafísica. Y resulta que para hablar de las cuestiones de Dios, para muchos autores, entre ellos el Papa Benedicto y obviamente San Juan Pablo II en Fides et Ratio, es necesario la metafísica, porque la metafísica da elementos claros para poder hablar de esa realidad trascendente. Sin embargo, muchos teólogos también han colocado en entredicho la metafísica como materia. Entonces se apela más a una fenomenología, a un personalismo, etcétera, etcétera, para poder entablar un diálogo con ese Dios de Jesucristo. El déficit de la cultura ha afectado al campo de la teología y ha disminuido a veces la capacidad del teólogo para discernir con total claridad el asunto central de su saber. La inaccesibilidad de Dios. El tema de Dios como primera cuestión teológica se ha visto mucho más afectado por las reducciones derivadas de la proclamación de Dios como inalcanzable por la razón humana, la reducción religiosa. La postura más típica de este planteamiento reductivo, que se origina a partir de una opción espiritual de fondo, es la representada por Lutero. Dios ha decidido ser inconocible e incomprensible al margen de Jesucristo. Esta afirmación programática anuncia la irrelevancia del discurso teológico, entendido como desarrollo del conocimiento de Dios. Dios se reduce a Cristo y Cristo se reduce a la visión creyente que tengo de Él. No hay, por tanto, lugar para un conocimiento natural de Dios y del hombre, dentro del cual se produzca el conocimiento revelado como un caso especial. Es decir, que ya la Reforma, lo decíamos al principio, rompió ese binomio revelación, es decir, escritura y tradición. Se queda solamente con la escritura, con la sola escritura, con la sola fe, pero no tiene en cuenta la tradición y mucho menos el magisterio. Pero tampoco la noticia revelada sobre Dios tiene carácter específico, expresa únicamente la importancia de la idea de Dios. Lutero es prácticamente el primero que esboza una doctrina sobre el límite de nuestras afirmaciones dogmáticas sobre Dios. De esta concepción arrancarán dos líneas contrarias de actitud religiosa. Una corriente racionalista que invadió el siglo XIX con la teología liberal, en la que el individuo se construye en instancia calificadora del objeto creído, y otra emocional, donde la actividad creyente se reduce a mero sentimiento. Son dos posturas contrarias que pueden unirse, sin embargo, en la misma persona, una vez que la fe no comporta necesariamente conocimiento de Dios. La reducción filosófica. El autor moderno que plantea de manera más sistemática y detallada la inconocibilidad metafísica de Dios por parte de la razón humana y que ha ejercido mayor influencia a este respecto es Kant. Es decir, para Kant no podemos tener un conocimiento acerca de Dios porque recuerden que Kant en el fondo invalida la misma metafísica. Ahora, cuando vemos
la Suma Teológica y obviamente a Santo Tomás de Aquino y la Alta Escolástica del siglo XIII, para estos autores, Dios sí se puede conocer. Y el Concilio Vaticano I del siglo XIX, recuerden ustedes, nos va a decir claramente que a Dios sí lo podemos conocer, o por lo menos lo podemos intuir por medio de la razón natural. Lo que pasa es que para la Reforma, en cierta manera, la razón natural queda viciada por el pecado original. El pecado original, digámoslo así, negó esa razón natural para conocer y para intuir algo de Dios. La posición católica dice, si bien es cierto, el pecado original lesionó gravemente al hombre, el hombre todavía tiene esa pequeña luz de la razón natural para por lo menos intuir que hay un Dios. La presencia de Kant en la filosofía y teología moderna resulta difícil de exagerar. Ya lo decía el cardenal Miller, que hoy en día para estudiar teología se necesita conocer muy bien a dos autores específicamente, a Kant y a Hegel. Eso lo dice en su libro de dogmática, ahí lo va a decir en la primera parte. Hoy, el que quiera hacer teología debe conocer muy bien el mundo alemán, concretamente el idealismo alemán, concretamente a Kant y a Hegel. Obviamente, pues que Miller es alemán y le está haciendo propaganda a su teología. Pero cuando uno va a ver, los grandes teólogos han bebido de esta influencia moderna. Dios no es una realidad que verdaderamente podamos conocer, sino solamente una idea o contenido mental, cuya existencia no resulta racionalmente demostrable. Eso es para Kant. La importancia de Dios para Kant, para la vida y el destino humanos y para el ejercicio de la libertad lleva a Kant a postular a Dios desde la razón práctica, como garante del orden inteligible y moral. Puedo tener fe en Dios, postulado, pero no puedo tener un conocimiento válido sobre él. La reducción antropológica. A Dios se le conoce a partir de cómo es el ser humano. La pregunta por el hombre es entendida como el único modo posible de plantear la pregunta por Dios. En realidad, la teología es mirar al ser humano, sus condiciones, necesidades y estructuras. Muchos sectores de la teología cristiana contemporánea, en vez de examinar y proclamar lo que el Dios vivo hace y dice la Biblia, se aplican a examinar si existen en nosotros las condiciones epistemológicas para conocer y entender lo que Dios dice en la Biblia. Ahí en el fondo está hablando de Ranner. De este modo, la teología pone en el centro más al hombre y sus presupuestos que a Dios. La centralidad del misterio de Dios para la teología. Al espíritu humano le faltan fuerzas y el lenguaje que quiere hablar de Dios vivo cojea necesariamente. Dios siempre está más allá de nuestro conocimiento. Pero este profundo convencimiento del misterio no implica la renuncia a conocer a Dios. Es decir, aquí la teología aplica el uso de una categoría muy importante, la analogía. Porque la analogía nos permite hablar algo de Dios. Recuerde que la analogía está en medio de dos extremos, de la unicidad y de la equivocidad. Para los compañeros mexicanos, allá en México tienen uno de los grandes teólogos dominicos, el padre Mauricio Belchó, y Belchó habla muy bien de la analogía y dice que la analogía es muy importante hoy en día porque evita caer en dos extremos. Evita caer en la posmodernidad, en ese conjunto de la posmodernidad como tal. Pero también evita caer en un lenguaje netamente exacto, que no dé cabida a otros lenguajes. Estamos hablando de la filosofía del lenguaje. Estamos hablando de toda la teoría anglosajona en torno al lenguaje. Entonces, Beuchot dice que para hablar de Dios, obviamente siguiendo a Santo Tomás de Aquino y a la gran tradición, hay que apelar a la analogía. Es muy importante esto. Porque la trascendencia de Dios es inconocibilidad del misterio divino, no nos condena al silencio.
Hay que distinguir en efecto entre un conocimiento imperfecto de Dios y un conocimiento falso. Podemos alcanzar conocimientos verdaderos de Dios, aunque la verdad completa está más allá de nuestras posibilidades. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Sí se puede intuir algo de Dios, sí se puede conocer algo de Dios, pero claro, no vamos a acaparar el conocimiento de Dios, porque recordemos que Dios nos sobrepasa. Y aquí hay un principio: el finito no puede contener el infinito. Y Dios es infinito. Y nosotros somos seres finitos. Nosotros sabemos algo de Dios. Y sabemos algo de Dios por la misma creación que nos habla de Dios. Allí están los salmos. Lo dice el Catecismo de la Iglesia. Por nuestra misma conciencia que intuimos algo. Y obviamente por la revelación que nos habla de Dios. Entonces, para la posición católica, podemos intuir algo de Dios a través de la razón natural, porque la creación misma habla de Dios. Lo dije anteriormente, allí están los salmos que nos hablan de cómo en la creación se manifiesta ese Dios. La misma conciencia que con la razón natural y sobre todo la misma revelación. Extensión del objeto de la teología. La centralidad del hombre y del mundo puede ser objeto de investigación teológica en cuanto referida a Dios y a sus designios. La teología no busca solamente una formulación o clarificación de la verdad divina en sí misma, sino también su desarrollo y exposición para los hombres. Le importa el misterio por sí mismo y también porque el misterio de Dios es el único que ilumina el misterio del hombre. Aquí está hablando el Concilio Vaticano II, Gaudium Spes número 22. El misterio del hombre lo conocemos por el misterio de Dios, es decir, el misterio de Dios ilumina ese misterio del hombre. De hecho, comprobamos en la Biblia que con gran frecuencia las afirmaciones sobre Dios son también afirmaciones sobre el hombre y para el hombre. Cada atributo positivo de Dios declara en la Biblia algo fundamental sobre el ser divino y tiene además una repercusión cierta e inevitable en el sentido del hombre que lo conoce y lo confiesa. La teología busca su sentido en el Evangelio. Por eso los teólogos pueden y deben estudiar el significado que desde el punto de vista cristiano se encierran aspectos de la actividad humana, tales como las sociedades, etc. Y por último, a la teología le interesa la repercusión espiritual y moral en el hombre. Es decir, que la teología es necesaria para comprender nuestra realidad desde una perspectiva creyente. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado ya al final del programa. Entonces, más adelantico, en unos minuticos, vamos a hacer la coronilla. No sé si de pronto hay, digamos así, preguntas o más que preguntas, de pronto cómo les pareció. Las personas que entraron por primera vez. La idea es así, cada 8 días vamos a ver los temas de teología, de introducción a la teología, 2 temas por clase. Y el 12 de marzo, si Dios quiere, vamos a acabar este curso para entrar a teología fundamental. La teología fundamental estudia 4 elementos básicos: la revelación, la fe, Cristo y la iglesia, para que ustedes estén atentos. En el transcurso de estos días estaremos mandando la grabación, estaremos mandando a sus correos textos para que estudien. Nos vamos a demorar unos 15 días más o menos porque estamos cuadrando. Ustedes saben que es una logística nueva, etcétera, etcétera. Hay nuevas personas mientras que cuadramos todo nuestro sistema. Apenas somos 3 personas que estamos en este trabajo. Entonces ustedes deberán entender. Pero la idea es que vamos a mandar todas estas clases para que ustedes las vuelvan a repasar. No se les olvide, Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. A mí en la comunidad me dicen jocosamente Chu. Entonces así colocamos ese programa y ese programa va a consistir un podcast de 8 o 10 minutos donde vamos a hablar de un libro
de teología. No son oraciones, no son homilías, no son reflexiones piadosas, sino es teología pura, donde vamos a ver diferentes teólogos contemporáneos y teólogos clásicos. Vamos a hablar de un Pasquín, de un Karl Jasper, de un mismo Rahner y de muchos teólogos que son interesantes para el quehacer de la teología. Sí, aquí un señor me está diciendo, y Ildefonso, no pasar las filminas rápidamente. Todo este material ustedes lo van a tener en sus manos, no se preocupen. Entonces, no sé si hay más interpelaciones, etcétera, etcétera. Aquí hay una pregunta, perdón, ¿cómo se hace? Espérate. ¿Cómo se hace para estudiar teología, por ejemplo, en la Santo Tomás de Tunja? Bueno, no tenemos como teología en la Santo Tomás de Tunja como tal. Este es un curso gratis que yo soy de la Universidad de Tunja, obviamente, pero no tenemos allá el programa de teología, está en Bogotá. Fray Iván. Sí, Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fray? Qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que yo me inscribí, pero a mí no, pues siempre me llegas por el correo el link, pero esta vez no me llegó. Sí, no, sí, tuvimos esa dificultad, pero pues la vamos a seguir contemplando. Por eso hay que también mirar Fray Luis de Granada. En el estado mío voy a colocar las informaciones para que ustedes estén pendientes. Listo, Fray, muchas gracias. Pero la idea es que ustedes estén pendientes y todo eso. Si lo digo es más que todo porque como me gusta estar repitiendo la clase, entonces... Claro, sí, nosotros mandamos la clase y la vamos a mandar por el correo. No se preocupen. Listo, listo, Sí. Fray, gracias. ¿Más preguntas? Don Freddy, lo veo muy callado. Nuestro amigo de Canadá que nos acompaña. Sí, ¿cómo está, Fray Iván? Una Freddy, ¿cómo pregunta, estás? la hora de tribuna teológica, ¿a qué hora va a ser? No, la Tribuna Teológica es un programa que ya se está grabando, es un podcast, Okay. no va a ser en directo, sino va a ser un podcast que vamos a colocar en las plataformas. Usted lo puede bajar, lo puede escuchar. Okay. Son podcasts de entre 8 y 12 minutos, donde yo mismo voy a narrar un libro. Entonces, para que estén pendientes, cada 8 días vamos a tener ese tema. Está bien, gracias. Sí. Fray Iván, perdón, ¿en qué plataforma va a quedar el podcast? El podcast va a quedar en varias plataformas. Una de ellas va a ser en el podcast de mi comunidad, es decir, en la plataforma de la Orden de Predicadores, OP Colombia. Allí va a haber un micrositio llamado Tribuna Teológica. También va a estar en Fray Luis de Granada. También va a estar en otras plataformas internacionales. Es decir, va a estar por varias partes. Y vamos a estar mandando. Entonces, todos los martes, yo estoy recordando el día anterior, el lunes, mañana espere el podcast de tal, para que ustedes estén pendientes. Son reseñas de libros que yo mismo he elaborado, entonces para que estén pendientes. La idea es que ustedes también multipliquen todo este material. Claro. Sí, claro. Lo mismo que los libros que mandamos en Fray Luis de Granada. Porque es la manera de predicar, es la manera de promocionar la fe cristiana católica, es la manera de estudiar. Y por eso es que este tema, este espacio es un espacio gratuito. Como ustedes se han dado cuenta, yo a nadie le he cobrado un peso, ni más faltaba, sino es para la misión, es el apostolado como tal. Lo único que pedimos es oren por nosotros, porque somos como curas pobres, es decir, celebramos la misa, recogemos la limosna, tocamos campana, y limpiamos la sacristía, porque apenas somos 3. Entonces, pues bueno, oren por nosotros. Muy bien. Señor. Fray Iván. Sí, ¿con quién hablo? Yo soy Elvetia de Orlando, la esposa de Freddy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Yo siempre lo escucho. Sí. Yo lo sigo. Esta semana no me llegó a mí la invitación. Realmente yo me inscribí y me llegó atrás. Freddy me pasó el link, pero no me llegó.
para que le diga a Fray Hernán. Sí, sí, sí. Bueno, me encanta saludarlo, Dios lo bendiga, y me saluda el padre Carlos Ariel Betancourt cuando lo vea, que lo estamos Sí, sí. extrañando, que lo Sí, estamos listo. esperando. Dígale que el Listo. Besia lo extraña. Listo. Bueno, encantada. Feliz Sí. semana, muy bueno este curso, estoy encantada. Sí. Recuerden que vamos a ver toda la teología dogmática en este año y el otro. Son varios cursos: introducción a la teología, teología fundamental, antropología teológica, cristología, misterio de Dios, neumatología, escatología, eclesiología, mariología. Entonces vamos a ver todos los temitas para que estén pendientes. No alcanzaremos de pronto este año a verlos todos, pero por lo menos vamos a ver una parte. La otra parte, si Dios quiere, para el otro año. Mandamos los que ya me conocen, pero los que no me conocen, mandamos información. Para los que no me conocen, qué pena con ustedes, yo soy Fray Iván Fernando Mejía Correa, dominico, sacerdote, hace 24 años, y he estudiado pues la teología toda la vida. Entonces estoy prestando este servicio para todos ustedes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, muy complacido. Bueno, creo que vamos a hacer, para terminar, recuerden ustedes nuestro compromiso. Esta es el Rosario de la Misericordia. Entonces nos vamos a disponer. En primer lugar, vamos a entregar este curso al Señor de la Misericordia. Vamos a entregar el curso a Dios para que lo bendiga. Todas las personas enfermas, los mismos difuntos, a todas las personas las vamos a sumergir en su divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa